Luego Víctor Orbán desafiando la orden de arresto que el Tribunal Penal Internacional dictó en su contra por crímenes de guerra contra la humanidad en el marco de las investigaciones por la ofensiva militar sobre la Franja de Gaza. Entre tanto, y en Palestina, Mahmoud Abbas, presidente de la Autoridad Nacional Palestina, ha denunciado que Israel planea perpetuar su ocupación de la Franja de Gaza y dividirla después de que Netanyahu anunciara la toma de un nuevo corredor sobre la sureña ciudad de Rafah. Continúan escuchando Radio Intereconomía. Pueden seguir informados en intereconomía.com. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. Diversifica tu cartera de inversión y protege tu patrimonio con Silver Gold Patrimonio. Planes de compra de metales preciosos de inversión flexibles y diseñados por Silver Gold Patrimonio para cubrir cualquier tipo de necesidad. Expertos en metales de inversión: oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Silver Gold es patrimonio inteligente. ¿Sabías que tu rostro merece cuidados especiales? En Somine te ofrecemos cosmética facial vegana y dermatológicamente probada, con ingredientes como ácido hialurónico, niacinamida, vitamina C y retinol para una piel radiante y rejuvenecida. Transforma tu rutina facial. Visítanos en sominecosmética.com y siente la diferencia. Somine, la belleza comienza con una piel cuidada. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida, porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela, de martes a viernes de 6 a 7 de la mañana en Radio Intereconomía. Escucha Capital Intereconomía. Esto es Intereconomía. Trump ha anunciado un paquete de aranceles generalizados que marcan el mayor cambio en la política comercial estadounidense desde la Segunda Guerra Mundial. Al mismo tiempo estableceremos un arancel base mínimo del 10%. Observen eso en el gráfico y se aplicará a otros países para ayudar a reconstruir nuestra economía y evitar fraudes. Así que tendremos un mínimo de fraudes y seremos muy estrictos con quienes vigilan los aranceles y el producto que ingresa en la puerta, porque han ocurrido muchas cosas malas en esta puerta. Estableció tarifas base del 10% a todas las importaciones con incrementos más severos para sus principales socios, 20% para la Unión Europea, 26% para India, un contundente 34% para China, a quienes acusó de aplicar barreras injustas y de actuar como depredadores extranjeros. Para Rusia, absolutamente nada. Pablo Giles, economista y analista financiero. Pablo, ¿qué tal? Buenos días. Hola Susana, buenos días, ¿cómo estás? Para Rusia, nada. ¿Cómo lo interpretas?
Bueno, ya hemos visto cómo se está negociando en teoría la paz de la guerra en Ucrania y está claro que hay unos vínculos entre Donald Trump y Putin que desconocemos, pero es dificilísimo verle decir algo negativo a alguien que ha invadido otro país por la fuerza, ¿no? Y eso creo que sienta un precedente, de la misma manera que defiende contra toda la comunidad internacional lo que está haciendo Netanyahu en Israel. Bueno, pues te da un perfil de cómo es este presidente, y sin conocer realmente cuáles son las consecuencias que va a tener esto, personalmente creo que lo que pasó ayer es el inicio de algo realmente feo. Bueno, dice Trump que quiere volver a hacer grande a Estados Unidos, que quiere volver a relocalizar en Estados Unidos, a fabricar en Estados Unidos, pero la verdad es que la economía mundial es global y cualquier producto, desde un iPhone a un coche, depende de miles de piezas fabricadas en distintos puntos del planeta. El modelo de consumo de Estados Unidos ha crecido durante décadas basado en fabricar donde fuera eficiente y en mantener precios accesibles. Yo hoy me pongo en la cabeza del presidente de Tesla, de Apple, de Boeing, de Walmart, de Amazon. Realmente ¿esto que está haciendo Trump va a hacer que el americano compre más producto fabricado en Estados Unidos? No, pero yo creo además que es que está planteado todo mal desde el principio, y vuelvo a un poquito al mensaje que dio cuando hablaba de la paz en Ucrania. No sé si recuerda, Susana, que hablaba de cuánto había dado económicamente Estados Unidos y lo que había dado Europa. Es todo mentira. Es decir, es un individuo que no tiene ningún pudor a la hora de salir a la palestra y decir datos que no son reales. Es decir, es que utiliza cifras que no son reales y nadie le cuestiona nada. Y en este caso ocurre exactamente lo mismo. Dice, vamos a fabricar más, vamos a defender a la industria estadounidense y nos vamos a traer la fabricación a casa. Digo, vamos a ver, tú no tienes la fabricación en casa porque tienes una de las economías más poderosas del mundo, con una de las rentas per cápita más altas del mundo, con un pago al trabajador de las nóminas más altas que existen, y tus productos no son competitivos porque son muy caros para el exterior, porque encima estás con un dólar que tiene una fortaleza estructural porque es la moneda reserva. Y eso hace que competir en el exterior con economías emergentes sea realmente difícil o casi imposible. Y es así de sencillo. Y cuando estábamos en un proceso de globalización, tú eras el primero que tenías a un Apple que se llevaba la producción a China o cualquier otro país asiático porque era más rentable. Con lo cual, se está trabajando con una ilusión, primero, de que se puede restaurar el sector industrial en Estados Unidos de un día para otro, cosa que no es verdad, y en el camino va a haber un dolor brutal desde el punto de vista de las subidas de costes de producción para el consumidor. Y por otro lado, hay ciertas cosas en las que no eres competitivo. Eres tremendamente competitivo en el sector servicios y por eso tienes un superávit comercial de 300.000 millones. Pero no eres competitivo en el plano industrial. Pero ni Estados Unidos ni la mayoría de los países desarrollados. Por eso el sector industrial en los países desarrollados pesa en torno a un 15% como mucho, y el sector servicios un 85%. Son conceptos económicos de primero de carrera, y sin embargo cuando Trump sale a hablar de estas cosas parece que las obvia, se olvida de todos estos temas y aplica, pues como hemos visto, un cálculo arancelario que es una broma. Es básicamente agarrar todo el déficit comercial que tiene con cada uno de los países y dividirlo por el número de importaciones. Y salen las cifras que presentó ayer en la pizarra y dices, pero bueno, ¿en qué cabeza cabe calcular así lo que tú consideras que es presión arancelaria? Es decir, es un disparate de tal calibre que hay que leerlo varias veces para dar crédito a que eso sea realmente lo que contó ayer. Bueno, es que yo pienso, ¿realmente se puede sustituir lo que se deja de fabricar en China, en Vietnam, en Alemania o en México por productos hechos en Estados Unidos? No sé si realmente vamos a ver en los próximos 2-3 años renacer otra vez a Detroit. Vamos a ver cómo se abren fábricas textiles en Estados Unidos que cerraron hace 40 años. Es que no lo veo, pero es lo que nos quiere vender, o lo que quiso vender ayer el presidente de Estados Unidos a los ciudadanos americanos. Mira cómo estaba rodeado, ¿no? Bueno, lo primero que hay que ser consciente, porque esto nos pasa en muchas geografías, es que Donald Trump salió ganador de las elecciones, es decir, le han votado. Este señor no ha llegado ahí
por un apoyo militar dando un golpe de Estado, es que le han votado los estadounidenses, ¿no? Y ahora, pues bueno, hay que ser consciente de que votas una promesa y la promesa no se ha quedado en palabras, se está convirtiendo en hechos. Dices, bueno, pues ahora te va a tocar cargar con las decisiones que tome el presidente de tu país. El problema es que esas decisiones, como en este caso, no afectan a Estados Unidos, sino que afectan a todo el mundo. Las repercusiones que va a tener esto, para mí, son dramáticas. Había un texto de Ronald Reagan en 1988 que alertaba del gran error que cometió Estados Unidos en el año 29 y que dio lugar a la Gran Depresión. Bueno, pues habla precisamente de eso, de la guerra arancelaria, y que nunca ha funcionado y que nunca ha sido el mecanismo correcto para forzar a menos desequilibrios comerciales. Y sin embargo, Donald Trump ayer lo que vino a decir es: me da igual todo, quitando Rusia, quitando Bielorrusia y también Latinoamérica, que sale bastante bien parada en este ajuste, todos los demás, especialmente el bloque asiático más pobre, ahora mismo tiene un problemón no grave, gravísimo, y ya veremos lo que hacemos en Europa, evidentemente. Claro, Europa dice que quiere buscar mercados alternativos. ¿Cómo te suena esto? A mí esto me suena a lo mismo que llevo comentando un mes. Digo, el gran ganador de esta película es China, pero es China por muchos factores. Llevamos 3 años señalando a China como el malo de la película porque le da soporte a Rusia durante la guerra en Ucrania. Y ahora resulta que Trump, en cuestión de 2 meses, blanquea la imagen de Putin, diciendo que él es una persona honorable, que lo que busca es bueno, que no hay que criticarlo. Pues lo primero que yo pienso es, digo, entonces, ¿por qué criticas a Xi Jinping por haber estado apoyando económicamente a Rusia? Lo segundo que hace es que dice que quiere Groenlandia y que hará lo que haga falta, incluso usar la fuerza. Y me vuelvo a girar hacia China y digo, entonces, ¿por qué criticas que China quiera tener a Taiwán dentro de su territorio? Porque es exactamente el mismo caso. ¿Puedo? Pues lo hago. Y a partir de ahí pienso, sales de todas las organizaciones internacionales y dejas un hueco maravilloso para que China se presente como la segunda potencia económica del mundo, que pueda seguir de regulador, que pueda servir de equilibrador de situaciones tensas. Y ahora empiezas una guerra comercial y dices, bueno, pues es que ya lo estamos viendo. El otro día algunos miembros de la Comisión Europea decían, no, China no es el mejor socio comercial, pero tenemos que intensificar nuestras relaciones comerciales con China teniendo en cuenta lo que está haciendo Trump. Personalmente creo que le puede salir el tiro por la culata. Puedes provocar el acercamiento de muchas economías que antes no se llevaban bien simplemente porque te has convertido en un elemento de discordia. Con lo cual se va a reconfigurar probablemente las relaciones comerciales en el mundo a raíz de lo que ha hecho Donald Trump. Y eso no se hace del día a la noche o de la noche al día. Se hace en un proceso que dura mucho tiempo y que tiene un coste brutal. Y habrá que ver cómo aguanta la economía. No olvidemos que tenemos una economía con 316 billones de deuda a nivel global, acostumbrada a pagar pocos intereses, y ahora hay que renovar esa deuda a tipos mucho más altos. O sea, el peligro es enorme. Claro, lo que puede pretender Estados Unidos es provocar una recesión controlada, hacer bajar el dólar y así que los pagos de los intereses de la deuda este año sean más baratos. A ver, hablar de una recesión controlada cuando llevas 15 años sin dejar que las recesiones que se han producido tengan el efecto que tienen que tener, que es de limpieza, es decir, en 2020 tienes una recesión sin parangón y la bolsa acaba en máximos históricos porque inyectas tal cantidad de gasto fiscal y monetario que no dejas que surta el efecto que tiene que surtir. Salvas a las aerolíneas, salvas a las petroleras, dices, no, si las recesiones, las grandes crisis, lo que hacen es que se cargan el tejido empresarial que no funciona y es sustituido por uno más eficiente, con lo cual es durísimo, la gente deja de consumir, ajustas todos los excesos que llevas acumulando durante una década y vuelves a empezar. Pero en la del 2020 no hubo ningún tipo de ajuste, se mandaba cheques a la población para que siguiesen consumiendo a pesar de que no trabajaban, con lo cual llevas 15 años o 16 años sin ninguna recesión real. Y la pregunta es, cuando tú no has tenido limpieza de excesos en 16 años, ¿te crees que vas a ser capaz de controlar una recesión a tu gusto para que sea suave, pequeña, que el dólar se te debilite en lo que tú quieres? Dices, no vas a controlar nada, y menos con alguien que toma decisiones unilaterales de este calibre. Con lo cual, si desatas realmente un problema de pérdida de confianza, que es lo que trae consigo una recesión,
prepárate para lidiar con cómo vuelves a restaurar esa confianza, que no va a ser tan sencillo, y lo vivimos en 2008 y lo vivimos en 2001 y 2002, con lo cual está jugando con fuego. Es como voy a encender una cerilla para hacer una pequeña hoguera en la gasolinera. Digo, no, ahí no haces una pequeña hoguera, eso puede acabar siendo una explosión de todo el complejo, con lo cual mi sensación es que esos planes, si los tiene en la cabeza, son un disparate absoluto. Muy bien. Otro más. Oye, ya la última, muy rapidito, Pablo, ¿qué temes más, las represalias de Europa o las de China? Lo que temo más es que se alíen el resto del mundo en una represalia común. Es decir, contra el matón, uno contra uno nadie puede, ¿vale? Nadie puede en una guerra comercial con Estados Unidos. Pero claro, si se unen Canadá y se une China y se une la Unión Europea y se une Australia y Japón, entonces la cosa entra en otro tipo de dimensión que no hemos visto hasta ahora jamás. Y eso es lo que más me asusta, porque si se crecen los demás e imponen aranceles equivalentes, creo que la recesión a nivel global es inevitable. Muy bien. Pues Pablo Gil, economista, analista financiero, muchísimas gracias por esa visión. Iremos viendo que nos queda todavía mucha telita que cortar. Día 5 de abril, primera fecha y después el 9. Gracias, cuídate, un abrazo. Gracias, Susana. Adiós. Desde Caja Rural queremos apoyar a quienes permanecen aquí y depositan su confianza en nosotros por cercanía, eficacia, profesionalidad y compromiso con nuestra tierra. Caja Rural de Zamora. Gente como tú. A los abuelos que juegan a piratas y unicornios sin importar el reuma. A los que dan dinerito a escondidas. Y a los que sacan esa ternura extra nunca antes vista. Gracias. Gracias porque sois el mejor regalo que nuestros hijos pueden tener. El Pozo Extratiernos. No hay ternura que perder. Nordea Asset Management le ofrece la noticia ESG del día. El desarrollo de un combustible sostenible compatible con la infraestructura existente está a punto de transformar la aviación global. Científicos estadounidenses han logrado un avance revolucionario en la industria aeronáutica, la creación de un combustible para aviones utilizando únicamente la luz solar. Este desarrollo marca un hito significativo en la búsqueda de soluciones sostenibles para uno de los sectores más difíciles de descarbonizar. Esta aproximación representa un camino sostenible para producir combustible compatible con la infraestructura aeronáutica existente. Además, al utilizar CO2 atmosférico como materia prima, el sistema tiene el potencial de crear una economía circular del carbono, acercándonos a la posibilidad de una aviación verdaderamente neutral en emisiones de carbono. Nordea Asset Management le ha ofrecido la noticia ESG del día. ¿Sabías que las empresas con mayor diversidad suelen tener mejores resultados financieros? La estrategia Global Diversity Engagement de Nordea invierte en compañías líderes en diversidad y colabora con las que van por el mismo camino, porque la diversidad importa también en lo financiero. Descubre más en nordea.es. El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía. Hoy con Javier García Fernández, que es director de Velar Inversores. Javier, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Hoy entiendo que muchos ahorradores, muchos inversores, aunque tengan el foco puesto en el medio o largo plazo, estarán nerviosos al ver que las pantallas se tiñen de rojo, que los principales índices están cayendo y que sus carteras pues hoy valen menos de lo que valían hace 3, 4, 5 días. ¿Qué estáis haciendo en estos momentos de turbulencias, de nervios y de confusión en los mercados? Bueno, nosotros previamente dábamos por hecho que durante estos meses iba a haber volatilidad en el mercado y por esa razón ya se decidió tener un porcentaje de las carteras inclusive decididas que deberían tener 100% renta variable, tener un porcentaje en renta fija. ¿Por qué? Porque si tienes un porcentaje en renta fija, vas a disminuir la volatilidad cartera y el porcentaje de pérdida en caso de que ocurra una situación como la que está ocurriendo actualmente con el tema arancelario de Donald Trump, ¿no? La bolsa estadounidense ha caído alrededor de un 10%, la europea ha caído alrededor de un 8%. Nosotros lo que hemos hecho ha sido mantener un porcentaje en renta fija
de entre el 15-20% en las carteras más decididas, y eso está haciendo que nuestras carteras caigan menos. Nuestro objetivo actualmente es ver hasta qué punto puede llegar a caer el mercado y a partir de ahí aplicar ese porcentaje en renta fija en renta variable. Creemos que el mercado, en base a las medias de lo que ha ido haciendo durante los últimos 30 años, es relativamente normal que pudiera haber una consolidación que llegara incluso al 15%. Actualmente el S&P 500 cae un 10%. En ese 15% nosotros lo que hacemos es analizar el mercado en el día a día, ver el volumen que entra, la situación en precios y ver en qué momento nos interesa empezar a aplicar esa parte de renta fija en renta variable, que creemos que llegará de cara a las próximas semanas a pesar de la volatilidad que estamos viendo en el corto plazo. ¿Os están llamando en estas últimas horas los clientes preocupados por sus inversiones, por sus carteras? Sí, el tema, lógicamente, lo que está ocurriendo con Donald Trump, con el tema arancelario, está provocando volatilidad y nerviosismo a nivel general, ¿no? Desde nuestro punto de vista, lo que decimos es que lo que creemos que está pasando es que Donald Trump está sacrificando la economía en el corto plazo para salvarla en el largo plazo. Estados Unidos tiene un problema actualmente de deuda pública. Entonces tiene un déficit muy amplio. Entonces, ¿de qué manera quiere reducir el déficit? Aumentando los aranceles. Es gracioso porque el cálculo de los aranceles que ha hecho lo ha hecho de esta manera. Ha calculado el déficit que tiene con cada país y lo ha dividido entre la cantidad importada. De esa manera le sale la tasa arancelaria, que es la que quiere colocar a los diferentes países, ¿no? Si aumenta la tasa arancelaria, puede conseguir reducir el déficit a medio plazo. Además, creemos que hay otra estrategia. Esto puede acarrear un enfriamiento de la economía en el corto plazo y, por ende, puede presionar a los principales bancos centrales a que bajen los tipos de interés. Y Estados Unidos claramente tiene que hacer una refinanciación de deuda. Por lo tanto, si hace una refinanciación de deuda con unos tipos más bajos, también va a hacer que el flujo de caja libre de lo que es la economía americana se amplíe y, por tanto, puedan ir de manera más ligera de cara a los siguientes años. Por tanto, lo que estamos viendo es eso, que creemos que está sacrificando el corto plazo para salvar en el largo. No nos parece que sea una estrategia como se está hablando, que parece que va a venir el fin del mundo. Creemos que no es así. Claro, tú siempre me has contado que estáis muy pendientes de los mercados financieros, muy al tanto también de conocer las gestoras, de conocer cada uno de los vehículos de las gestoras y de conocer al cliente. ¿Qué papel juegan los fundamentales, lo de toda la vida, cuando ahora marca el ritmo la geopolítica y un poco la improvisación? Realmente estos momentos de volatilidad de corto plazo en una estrategia en fondos de inversión a largo plazo sobre fondos de inversión sólidos no es relevante. Aceptamos que pueda haber volatilidad. Nuestro trabajo en este caso es seleccionar fondos de inversión que sepamos que a largo plazo de manera consistente lo van a hacer bien, ¿no? Para eso tenemos en cuenta diferentes requisitos a la hora de seleccionar un fondo de inversión, seleccionar un activo financiero. Por ejemplo, en fondos de inversión tenemos muy en cuenta que el track record sea 15 años, de manera que nosotros sabemos que en 15 años va a haber momentos de volatilidad igual que hay hoy, igual que el que hay ahora, donde la bolsa cae un 10% en un mes y medio. Si sabemos que ese fondo en los últimos 15 años ha tenido esta situación y en esta situación durante 5, 6, 7 veces ha conseguido salir airoso, seguramente lo vuelve a hacer por séptima o por octava vez, ¿no? Nos fijamos también en la rentabilidad media que generan estos fondos en comparación con su competencia. Si tienen una rentabilidad mejor que la competencia, son buenos fondos de inversión. Lo mismo con el nivel de volatilidad. Si unimos el punto 2 y el punto 3, rentabilidad-volatilidad, tenemos el ratio de Sharpe, que nos dice un poco la rentabilidad que generamos por el riesgo asumido y luego el coste medio de la cartera. Luego ya a partir de ahí ya entramos en un terreno mucho más profundo de análisis, el crecimiento, los beneficios de las compañías, el crecimiento, los beneficios empresariales, el retorno sobre los activos que tiene, qué diversificación sectorial tiene la cartera, qué diversificación geográfica, pero teniendo en cuenta todos estos puntos, a nosotros no nos preocupa que pueda haber una consolidación en una cartera de un 10% porque entendemos que de cara a largo plazo sabemos que irá bien. Oye, es muy importante conocer toda la oferta, todo el abanico de fondos de inversión que hay en el mercado. Hay más de 14.000, 15.000, 17.000 fondos aquí en España a disposición del cliente y muchos son fondos de bancos. Hay otros que son fondos de gestoras españolas independientes o fondos de gestoras internacionales. Hay cómo seleccionar bien. ¿Cómo lo hacéis vosotros?
Bueno, nosotros hacemos un screening, que es un análisis de fondos de inversión. Vamos colocando diferentes parámetros y vamos reduciendo el número. Es verdad que tenemos 14.000, un abanico de producto de 14.000 fondos de inversión, pero en cuanto colocamos 4 o 5 métricas, nos quedamos prácticamente con menos de la mitad, aproximadamente el 40-30%. Luego, cuando pasamos al siguiente análisis, reducimos mucho más, ¿no? Aquí hay un error muy común que cometen la mayoría de los ahorradores españoles, que tienen carteras de 200, 300, 400, 500.000. Todas las carteras de menos de 1 millón o en ese entorno cometen un error, que es que suelen tener carteras muy bancarizadas y sin ningún tipo de asesoramiento. Como bien decías, hay una alternativa de producto de 14.000 fondos de inversión. Me refiero para ver esto de manera más clara. Si tienes una cartera de 10 fondos de inversión y casualmente entre comillas, esa cartera, esos 10 fondos son de la entidad donde trabajas, claramente no te están asesorando, sino que te están colocando su producto. Ese tipo de fondos lo que buscan es comisionar. Y hay fondos de inversión de gestoras internacionales como Capital Group, como JP Morgan, como BlackRock, como Morgan Stanley, que son más baratas, tienen un histórico mucho más amplio, tienen un equipo gestor y una estructura mucho más fuerte, y si haces una comparativa de rentabilidad a 3, 5, 10 y 15 años, te darás cuenta de que son mucho más rentables que los fondos bancarios, que las gestoras nacionales, que además tienen menos coste y que por tanto te van a hacer generar mayores rendimientos en el futuro. Y eso es lo que se tiene que buscar en un asesor, que te dé los fondos de inversión que tienen mejores perspectivas de rentabilidad y no los de su banco, porque en ese caso estás perdiendo años de rentabilidad y por tanto patrimonio de cara a largo plazo. Hoy has mencionado Capital Group, el New Perspective. Este es una joyita, ¿eh? Sí, este es un fondo que nosotros hemos recomendado a prácticamente todos los clientes, inclusive pues yo a nivel personal también lo mantengo. Este es un fondo que, a pesar que muchas personas que no lo saben, este fondo se gestiona desde el año 1970 y desde entonces está dando una rentabilidad del 12,1% anualizada, un 3% por encima de su índice de referencia. O sea, para resumir, este fondo lleva más de 50 años dando rentabilidades de doble dígito. Este fondo tiene 3 gestores, uno en Estados Unidos, otro en Asia y otro en Europa. Tiene 50 analistas a cargo de cada uno y se ayudan de este equipo de analistas para tomar las decisiones de inversión. Luego, además, tienen 3 filosofías de inversión diferentes. Tienen crecimiento, valor y calidad. ¿Qué ganamos con esto? Que se complementen y que generen menos riesgo dentro de la cartera. ¿Cómo se ve esto? Claramente, a día de hoy, el SP está cayendo un 10,5 y el fondo está cayendo un 6,5. ¿Por qué? Porque tiene una diversificación muy interesante dentro de cartera y diferentes filosofías de inversión. Bueno, pues a pesar de que este fondo actualmente tiene menos volatilidad y da una rentabilidad muy potente, pues por ejemplo el año pasado ganamos un 23,8% de rentabilidad con él, ¿no? Pues es un fondo que nos parece muy interesante. No solo a nosotros, porque es un fondo que tiene ya 16.000 millones de euros bajo gestión. Quiero decir, entonces al final se nota cuando un fondo es bueno porque el capital va hacia ese fondo. Si a este fondo, por ejemplo, con 50 años de track record del 12% anual, esa estructura que tiene a nivel geográfico, a nivel de estrategia, lo comparas con el típico fondo bancario, un fondo de una gestora nacional, pues las diferencias son obvias. Claramente este fondo tiene unas perspectivas de rentabilidad muy por encima de lo que puede ser un fondo bancario. ¿Qué ocurre? Que estos fondos no te los van a decir en un banco porque no les interesa, prefieren que tengan los suyos, ¿no? Pero este es el tipo de fondo que debemos de tener en cartera si queremos generar rentabilidades consistentes y positivas de cara a largo plazo. Este tipo de fondos son los más interesantes. Vale. Si yo ya tengo mi cartera de fondos de inversión y llamo a las puertas de Velaria, ¿cómo empecéis a trabajar conmigo? Bueno, lo primero que hacemos es analizar la cartera. Nos hemos encontrado muchos clientes que vienen con carteras bancarizadas donde hay mucho que mejorar y lo que hacemos es hacer un análisis de su cartera y que el cliente vea directamente una comparativa de los fondos que nosotros le ofrecemos contra los fondos que tiene actualmente en su banco o en su gestora o en su aseguradora. De manera que le enseñamos las rentabilidades a 3, 5, 10 años, volatilidad, coste, y el propio cliente, por su propio ojo, se da cuenta de que efectivamente ha estado perdiendo el tiempo y hay fondos de inversión que lo hacen mejor de manera consistente. No es que sea 1 año ni 2, sino que son 10, 15, 20 años y además con un menor coste. Una vez que le enseñamos las comparativas, a partir de ahí le damos una alternativa, una propuesta de inversión diferente y a partir de ahí pues podemos empezar a trabajar. Siempre, lógicamente, con una propuesta de inversión que mejore
lo que tiene actualmente en su banco o en su entidad con la que trabaje. Y trabajáis con todas las gestoras nacionales, independientes, nacionales de bancos, internacionales, con todas las entidades y con todo tipo de patrimonio de clientes. Trabajamos con todas las entidades, trabajamos con todos los fondos bancarios, trabajamos con todos los fondos de aseguradoras, gestoras nacionales e internacionales. O sea, tenemos una alternativa de producto de 14.000 fondos de inversión y de entre esos 14.000 fondos de inversión seleccionamos los que creemos que tienen mejores perspectivas de rentabilidad, ¿vale? En la parte de fondos de inversión estamos empezando a trabajar a partir de 200.000 euros. A partir de 200.000 euros cualquier persona nos puede llamar y le podemos ayudar en su cartera de fondos de inversión a optimizarla y a darle un retorno más positivo. Muy bien, pues si yo quiero ponerme en contacto con vosotros, que me echéis un vistazo a mi cartera, que me conozcáis a mí, mis expectativas, mi capacidad de ahorro, mi nivel de riesgo, ¿cómo empiezo? ¿Cómo empieza esta relación, Javier? Pues en nuestra página web, en belariainversores.com, en el área de contacto, ahí tiene nuestro número de teléfono y nuestro correo electrónico. Se puede poner en contacto con nosotros, nuestro departamento de secretaría organiza una reunión y a partir de ahí podemos entrar muchísimo más al detalle. Muy bien, pues Javier García Fernández, director de Belaria Inversores, gracias y a seguir trabajando. Buen día, cuídate mucho. Muchísimas gracias. Adiós. Buen día. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Única por su patrimonio artístico. Única por sus históricas cofradías. Semana Santa en Castilla y León. Única. Junta de Castilla y León. Si eres emprendedor, empresario, autónomo, dueño de un negocio o una pyme, este es tu sitio. Negocios de carne y hueso. Cada jueves a la 1 de la tarde en Radio Intereconomía con Mariló Sánchez Fuentes. Macro presenta resultados. Esto supone un incremento del 6,4% respecto al ejercicio del año anterior, lo que supone las mejores ventas de la historia de Macro. Gracias a esta mejora, la compañía ha conseguido un gran incremento en sus resultados netos, que ascendieron a 17,8 millones de euros, un aumento del 23% más que en el anterior ejercicio fiscal. El grupo además ha reforzado las inversiones en España, ya que, como indica Bertrand Mott, CEO de Macro, nuestro país es el principal foco que tiene ahora mismo la empresa. Estas inversiones han aumentado un 80%, 22 millones más que el año pasado. ¿Cómo valora estos resultados la compañía? José María García Agulló, director financiero de Macro. Estamos muy satisfechos con el desempeño de nuestro año fiscal 24, en el que en Macro hemos crecido a nuestras ventas récord, hemos llegado a las ventas récord de nuestra historia con un crecimiento del 6,4% y también con una mejora del beneficio neto, con lo cual estamos muy contentos con el desempeño y además de eso lo que hemos hecho es preparar mucho nuestra oferta y nuestra propuesta de valor para nuestros clientes de la hostelería para poder acompañarles y ayudarles más a lo largo de este y siguientes años. Macro sigue creciendo en todos sus canales de ventas. Uno de los más destacados es el servicio de distribución, que ha aumentado un 14,3%. Además, el servicio Cash and Carry, el canal tradicional, creció un 3,9%. Sigue siendo un pilar fundamental para la empresa y representa el 72,5% del total de la facturación. A mi cuñado no le importaba que le pidiera "Please, déjame Movistar Plus para ver la Champions", pero al pedírselo también para ver el 47, Celeste o La Vida Breve, yo creo que aunque no me diga nada, sí le importa. Así que como ahora cuesta 9,99 al mes y da igual con quién tengas internet, pues me lo he puesto yo.
Todo es al plus sin Plis. Movistar Plus. De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto: un banco más preparado para el futuro. Toda la inversión que supone para un gran banco, como lo son los dos, pues a nivel de Big Data, inteligencia artificial, si ahora se unen simplemente con la misma inversión, todos van a salir beneficiados. La unión reforzaría un equipo que contará con 20.000 expertos en tecnología, datos, IA y ciberseguridad. La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. Avanzamos. BBVA. En Equam Capital celebramos 10 años invirtiendo a tu lado. Una década juntos protegiendo tu patrimonio y batiendo a los mercados. Nuestro éxito se basa en invertir de forma disciplinada en buenos negocios que aportan valor en el tiempo. Descubre lo fácil que es invertir con nosotros a través de tu banco o en nuestra web equamcapital.com. ¿Cómo te gustaría el café de tu oficina? Me gustaría un café bueno y que cambie vidas. Pues eso es Filantrópico. Buen café y buenas personas. ¡Qué bueno! Bueno y bueno. Infórmate de cómo el café de tu oficina puede cambiar vidas en filantrópico.es. Consultorio de fondos. Así que vamos a cobrar una tarifa recíproca con descuento del 34%. En otras palabras, nos cobran, les cobramos menos. ¿Cómo puede alguien estar molesto? Lo estarán porque nunca le cobramos nada a nadie, pero ahora sí. Importante los aranceles que impone Donald Trump a Europa, pero también muy importantes los aranceles que impone Donald Trump a Asia. Algunos países como Taiwán, como Camboya, como Vietnam, como Sri Lanka o también a China del 34%. Borja Nieto es cofundador de Mi Capital. Borja, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. Oye, si tenemos en cartera fondos que invierten en Asia, fondos con exposición a China, ¿es buen momento de empezar a reducir? Bueno, yo creo que es un momento para mantener. O sea, también Asia, sobre todo China, ha caído mucho más que otros mercados en estos últimos años. Y nosotros creemos que es un mercado donde hay mucho potencial. Sí que es verdad que hay que tener cuidado con toda la burocracia y toda la regulación que tiene, que también tiene cierto sentido que hayan bajado una serie de compañías, pero creemos que es un mercado que aún tiene mucho recorrido y no sería un mercado del que sacaría de la ecuación por algunas noticias políticas como las actuales. Entonces, en estos momentos de turbulencia, ¿es mejor no tocar la cartera o es mejor descargar? Meter parte del capital, reducir la exposición a renta variable, llevarlo a monetarios o incluso a liquidez. ¿Qué hacer? Bueno, nosotros al final en Mi Capital, por suerte, teníamos una parte de las carteras bastante conservadora en el último, seguramente los últimos 6 meses, ¿no? Entonces, sí que lo que estamos aprovechando, sobre todo a partir de, hemos empezado hoy, es a empezar a meter algo más de riesgo en algunas carteras, pues que teníamos un perfil de riesgo más reducido y estamos empezando a entrar aprovechando también que ha habido unas ciertas bajadas y que ya el mercado sí que está cayendo en torno a un 10%, digamos, en lo que va de año, teniendo en cuenta un poco Estados Unidos. Entonces, nosotros tratamos de hacerlo al revés, ¿no? Es decir, cuando todo el mundo está muy positivo, quizá estar algo más conservadores, y cuando nadie parece que quiere invertir, pues ir cogiendo posiciones. No hacerlo todo de golpe, porque al final hay una incertidumbre bestial y también seguramente haya mucha volatilidad, incluso pueda haber bajadas adicionales, pero creemos que es un momento más de empezar a coger posiciones en el mercado más que de salirse. ¿Y empezar a coger posiciones dónde? Bueno, nosotros pensamos que en Estados Unidos, aunque ahora parece que no hay que invertir porque Europa lo ha hecho muchísimo mejor y que Estados Unidos, pues con Trump, con todo el tema de los aranceles, van a sufrir, también hay que ser realistas. Estados Unidos tiene las mejores empresas, seguramente las que tienen una mayor capitalización, y también tienen una parte muy importante de sus beneficios fuera de Estados Unidos. Entonces, ahora parece que no hay tanto interés en ellas como había hace igual unos años, pero creo que es un mercado muy grande donde seguramente en unos meses
seguramente el panorama político esté más despejado y seguramente estas empresas vuelvan a ser de las más deseadas, digamos, en el mercado. Entonces yo creo que Estados Unidos siempre hay que tenerlo dentro de la cartera y creo que ir cogiendo posiciones en Asia más que desprenderse de ellas también es algo positivo. Cuando dices coger posiciones en Asia, China, India, Japón, ¿qué debe pesar más en esa parte dedicada a Asia de nuestras carteras? Sí, o sea, nosotros al final cogemos fondos que son, digamos, más todoterreno, ¿vale? Es decir, que no solo invierten en uno de los países. Por ejemplo, hay uno de los fondos que muchas veces lo hablamos, que es el Fidelity Asia Pacific, que es un fondo que no tiene una volatilidad tan alta como otros fondos que también nos gustan, como puede ser el Morgan Stanley Asia, pero que en distintos entornos de mercado pues lo hacen bien, ¿no? Entonces, al final, creemos que no tienen que ser fondos tan concentrados en tecnología o en un único sector, pero sí fondos un poco más globales que recojan un poco toda la parte asiática. Sí que es verdad que la parte de Japón, en general la suelen tener los clientes dentro de los indexados que tienen, pues que al final Japón está dentro del MSCI World, pero creo que hay una serie de pues de fondos estilo el de Fidelity que son una buena opción. Y luego cuando hablabas de Estados Unidos, aumentar exposición a Estados Unidos ahí con más peso a tecnología por valoración, mejor pequeñas y medianas empresas, mejor un SP500 si no nos complicamos. ¿Cómo escoger bien en Estados Unidos? Ahí realmente lo que estamos haciendo sobre todo es diversificar. Nosotros normalmente utilizamos una parte en indexados, aunque sí que es verdad que al final los indexados tienen una parte muy alta quizá en tecnológicas, que sí que es verdad que ahora están sufriendo más, pero también porque han subido mucho más. Y estamos utilizando otro tipo de fondos, estilo el Guinness Global Equity o el Robeco Global Premium, que quizá tienen algunas empresas con un mayor consumo defensivo, también empresas un poco más enfocadas en el dividendo, que un poco todo este entorno de mercado más volátil, pues en general lo hacen mejor, ¿no? Al final tú coges Robeco, por ejemplo, y no está cayendo tanto como está cayendo, por ejemplo, el S&P 500. Es decir, el Robeco, por ejemplo, está en positivo en el año y es un fondo que llevamos teniendo muchos años. Ahora bien, cuando sube la tecnología a lo bestia, pues obviamente te quedas un poco por detrás que en ese tipo de fondos estilo Vanguard o Amundi, MSCI World o S&P 500. Muy bien, voy a ir paso a los oyentes. 609 22 47 16 es el teléfono de Intereconomía para mandar sus preguntas de voz o de audio. Y luego también en directo 915 33 18 51. Fíjate, ahora mismo uno de los oyentes pregunta por India. ¿Cómo ve India para entrar o para aumentar exposición dentro de los mercados asiáticos? Bueno, creo que es un poco en la misma línea que China, que es un mercado a tener en cuenta. Sí que es verdad que en general la gente lo busca mucho por los resultados que ha tenido. Tienes fondos, por ejemplo, como el Franklin India, e incluso también hay mucha gente que le gusta también indexarlo. Entonces a mí es o el fondo, por ejemplo, el Robeco Indian Equities o el Wellington. Sí que es verdad que 2024 tuvo unas rentabilidades muy muy buenas, pues tienes fondos estilo el Robeco que tuvo, no sé si fue un 12 o el Wellington incluso más, un 18, pero sí que es verdad que este último comienzo de año, pues estos fondos están sufriendo un poco más, ¿no? Entonces creo que no tendría una parte muy elevada de la cartera, pero sí una pequeña exposición entre el 3 y 5% puede tener sentido si es una persona que le encaja ese tipo de mercados y que los entiende. Muy bien. Voy ahora con María, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la posibilidad. Gracias. Primero que oigo todos los días tu programa, Susana, y me permito hablar contigo. Gracias. Bueno, es que acabo de oír que hay un fondo de Capital Group que lleva 50 años y tiene una rentabilidad media. ¿Me podrías decir el nombre porque no lo he cogido? Vale, es el luego, Capital Group New Perspective. New Perspective. Vale. Ya, y otra cosa, ¿va a haber consultorio fiscal? En algún otro programa sí, haremos alguna consulta y algún temita fiscal. Ojo, porque el martes que viene a las 8 menos 10 le voy a hacer madrugar, sí que tenemos ahí un pequeño espacio fiscal. Y durante la programación habrá salpicado temas fiscales, ¿de acuerdo? Gracias, María, un abrazo. Oye, háblame del Capital Group New Perspective. Bueno, creo que es un fondo de los más conocidos y que a nosotros es un fondo que nos encanta. Tiene una exposición en general de un poco más de la mitad de la cartera a Estados Unidos. Luego pues también tiene algo en Asia desarrollada, incluso una parte en Europa. Y es un fondo que a nosotros nos gusta mucho. Sí que es verdad que tiene bastante peso en sectores más growth, pues tecnología tiene entre un 20 y un 25, no te lo sé decir de memoria.
Luego tiene sectores también como salud, consumo cíclico, entonces es un fondo, un todoterreno que a nosotros nos gusta. Ahora bien, tienes que tener una versión, te tiene que gustar y tienes que conocer un poco lo que es la renta variable, ¿no? Porque al final pues tienes años espectaculares como 2023, pues no sé cuánto hice, como un 24, un 25, pero en 2022, por ejemplo, te cae un 25% y tienes que ser capaz de aguantarlo, ¿no? Entonces, es un fondo que nos gusta y está en muchas de las carteras, pero que tienes que ser un fondo capaz de aguantarlo, que no es para todos. Vale, voy ahora con nota de audio. Hola, buenos días. La pregunta para el analista, para el consultor de fondos. Hace 7-8 días entré viendo las caídas o ciertas caídas en algunos fondos y entré en algunos de renta variable global, como dos de dividendo, el Guinness y el JP Morgan. Compré también el JP Morgan Select, el GQG Global Pan, entre otros, y algunos de Pueblas de Salud. Mantengo posiciones, evito entrar en pánico. ¿Qué dice el analista? Porque siempre hay ruido y siempre lo va a seguir viendo. Tengo una cartera de 6 fondos de renta fija y 8 de renta variable. Gracias. Muy interesante. A ver, ¿qué dices, Borja? Bueno, es un poco lo que comentaba del Capital Group. O sea, al final, cuando inviertes en renta variable, tiene que estar pensado para 3, 5, 10 años, ¿no? Al final, si tú ves los gráficos, a medio largo plazo suben, pero por el camino todos tienen momentos de bajadas y bastante superiores a los que estamos teniendo ahora, ¿no? Por ejemplo, el Capital Group caía un 26%, lo que decía en 2022, y son momentos en los que te puede pasar. Ahora bien, también son momentos que cuando hay estas bajadas, si eres capaz de mantenerlo, incluso de ir aportando más, pues a medio largo plazo tus rentabilidades son muy buenas. Entonces, lo que se tiene que preguntar el oyente es si realmente está invirtiendo en renta variable porque tiene plazo y porque lo va a aguantar, o un poco porque ha visto unas caídas y a partir de ahí quiere entrar y obtener una rentabilidad rápida. Si es para buscar una rentabilidad rápida, no le recomendaría invertir en renta variable porque vamos a ver una volatilidad bestial, va a haber momentos de caídas y tendría una cartera pues más moderada, tirando a conservadora, con una parte en renta fija, ¿no? Bastante importante. Ahora bien, si va a medio largo plazo, pues creo que la renta variable va a seguir siendo lo que más va a dar, a costa de tener años pues muy complicados como fue 2022 o como puede ser el 25, que luego también con estas bajadas, luego también hay pequeños rebotes, aunque no tienen por qué ser ni ahora, ni dentro de 2 meses, ni 3, sino que puede ser, por ejemplo, a final de año. Oye, si yo ante tanto revuelo no duermo bien por las noches, no concilio el sueño, dame un par de vehículos que me digas, oye, estos son conservadores, no vas a ganar mucho, pero no vas a perder. Quiero, sobre todo, aparcar el dinero. Bueno, ahí tienes, por ejemplo, la François Tresorerie o el Groupama Enterprises, que te van a dar entre un 2,5 y un 4 en función un poco de cómo fluctúen los tipos de interés, que estos últimos años pues han estado en ese 3,5, 4, y que las posibilidades de perder son bajísimas, porque al final, salvo que los tipos de interés bajen a cero, entonces nunca te recomendaría ese fondo, y por eso creo que es importante estar actualizado e ir moviéndolos de vez en cuando se producen situaciones de mercado importantes. Yo compraba esos monetarios en clases limpias, no te va a dar ningún problema y vas a estar tranquila y no va a pasar absolutamente nada. Que quieres un poco más de riesgo, igualar un poco, estar más cerca de la inflación, incluso superarla, pues Carmignac Securité, quizá el Flossback Bond, o sea, son fondos, hay algo de renta fija que se mueven un poco más, pero que tienen sentido. ¿Me recomiendas solo fondos de gestoras internacionales? Bueno, también nos gustan las nacionales, lo que pasa que es verdad que cuando participas en un mercado global, pues siempre hay fondos pues, que destacan un poco más, pero hay fondos de renta variable como Advalor o Magallanes que lo han hecho muy bien, tienes otros fondos, por ejemplo, de renta fija como Buy and Hold que tienen mucho sentido, o el fondo, por ejemplo, de Luis Bononato, que es un fondo que si buscas una volatilidad alta o Avantage Fund, pues lo han hecho bien, entonces creo que hay gestoras nacionales que lo hacen bien, aunque claro, cuando compites en un mercado global es normal que destaquen también pues, la mayoría de fondos de fuera. Oye, con gestoras españolas independientes, ¿prefieres grandes, no sé, un Advalor, un Cobas, un Magallanes, o prefieres algo más nicho como un Oros, un Panza Capital, por ejemplo, un Abaco Capital? Bueno, creo que depende un poco del tipo de mercado al que vayas, ¿no? Yo, si es algo súper especialista y de nicho, prefiero algo más pequeño, pero en general las grandes también
tiendes a tener mejores comisiones, ¿no? Porque al final son, bueno, pues las economías de escala te permite tener fondos pues con comisiones más ajustadas, que para nosotros también desde Mi Capital es importante, ¿no? Entonces, me gustan todas las que has comentado. Entonces, realmente depende del tipo de mercado que quieras abordar, pues usaríamos una o utilizaríamos otra. Muy bien. Pues Borja, muchísimas gracias, Borja Nieto, desde Mi Capital. Gracias por los consejos. Muchas gracias Cuídate a ti, mucho. Susana. Y nada, a por el día, por el jueves. Un abrazo, cuídate. Igualmente, hasta luego. Y nosotros ponemos el punto final a esta edición de jueves de Capital Intereconomía. Muchísimas gracias por acompañarnos. Disfruten del día. Ánimo, contengan la respiración ante lo que viene de Trump. A ver esta tarde. Seguramente que sigue el baile en los mercados financieros. Y nada, si sale a la calle, paraguas, gabardina y mucha paciencia. Gracias por su confianza, gracias por su compañía, gracias por estar ahí. Cuídese mucho y mañana nos reencontramos a partir de las 7. Un abrazo. Adiós. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. ¿Buscas una ruta para esta Semana Santa? Recorre los orígenes del Renacimiento por las villas palentinas de Paredes de Nava, Becerril de Campos, Cisneros y Fuentes de Nava. Cultura, historia, astronomía, arte, naturaleza, gastronomía. Elige la ruta Campos del Renacimiento. En Palencia con P. Diputación de Palencia. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, el Gato Gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical, con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía. Si eres una agencia inmobiliaria y quieres incrementar el número de operaciones de alquiler, entra en plandeprotecciondealquiler.com, la única plataforma especialista en la gestión de garantía de alquiler a través de profesionales inmobiliarios. Si eres un propietario inversor y quieres garantizar la rentabilidad de tu alquiler, plandeprotecciondealquiler.com, con el respaldo asegurador de compañías de primer nivel inscritas y supervisadas por la DGS. Si eres emprendedor, empresario, autónomo, dueño de un negocio o una pyme, este es tu sitio. Negocios de carne y hueso. Cada jueves a la 1 de la tarde en Radio Intereconomía con Mariló Sánchez Fuentes. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. ¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus fondos de inversión es la mejor que puedes obtener? Si tu gestor te está ofreciendo los fondos de inversión de su banco, estás perdiendo oportunidades. Y lo que es peor, años de rentabilidad para ti. En Velaria Inversores estamos a tu servicio, no al del banco. Trabajamos con 10.000 fondos de inversión en el mundo y de ellos solo te ofrecemos los de mayores perspectivas de rentabilidad, sin ningún coste para ti. Si quieres más rentabilidad en tus fondos de inversión, visita velariainversores.com. Abuelo, quiero trabajar, pero me piden 1000 cosas digitales. Apúntate a los cursos gratis de Madrid Aula Digital. Yo fui el otro día a uno. ¿Tú? Claro, aprendí a evitar fraudes en Internet y hasta manejo mejor el móvil. También hay cursos para ayudarte a encontrar empleo. auladigital.comunidad.madrid. Me inscribo ya. Proyecto financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid. ¿Buscas un lugar lleno de historia y belleza? Ven a Boadilla del Monte, te sorprenderá. Disfruta de la majestuosidad del Palacio del Infante Don Luis, un tesoro arquitectónico rodeado de jardines y naturaleza que te hará viajar al pasado. No te lo pierdas. Boadilla te espera, con historia, cultura y mucho por descubrir. Haz tu visita ya y disfruta de una experiencia inigualable en el Pulmón Verde de Madrid. Más información en visitaboadilla.com.
Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Hola, soy Rafa Jiménez. De 12 a 2 del mediodía, en Radio Intereconomía, nos quedamos a media sesión. Una forma tranquila de ver la actualidad sin perder de vista la economía. Di que nos escuchas. Son las 11.